Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy el pastor Víctor Salinas de la ciudad de Río Gallegos y qué bueno es poder invertir este tiempo en la palabra de Dios, en la reflexión que ella nos tiene para este día. Así que los invito a que me acompañen en esta reflexión. El título de la misma se llama Debilidades o Fortalezas. Vamos a transitar sobre la experiencia de Jesús cuando Él comienza su ministerio, ¿no es cierto?, después de su bautismo, la presencia del Espíritu Santo. Y el pasaje está allí en Mateo 4, versículo 1 al 4, es un pasaje sabido, ¿no es cierto?, pero vamos a introducirnos en lo que podemos sacar de reflexión en esta tarde. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: no. Las Escrituras dicen que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo que encontramos aquí, digamos, es una estrategia donde Satanás se hace presente en la vida de Jesús en un momento específico. Y Satanás tiene siempre un objetivo claro, ¿no es cierto?, desviar a los hijos de Dios de la voluntad de Dios Padre, sacarnos de los propósitos de Dios. Y esto fue lo que encaró Satanás en este momento. Y acá lo que busca Satanás en esta historia de Jesús era debilitar la fe de Jesús. Y ataca, digamos, las tres áreas en que nosotros como personas somos creados y nos movilizamos. Fíjense ustedes que dice: si eres hijo de Dios, y ataca allí algo importante. Ahora, Satanás ataca las emociones. Mientras Jesús estaba en su reino con Dios Padre, Satanás no tenía acceso a Jesús, no tenía forma de llegar a producir ningún conflicto, ninguna tentación, ninguna situación de probar la fe de Jesús, porque no tenía forma. Pero acá nos encontramos y Satanás se introduce porque Jesús está encarnado, Jesús es una persona, Jesús vino a este mundo en forma humana. Entonces, las emociones lo juegan. Vos eras hijo de Dios allá, pero ahora en el cuerpo que tenés, ¿seguís siendo hijo de Dios? ¿Y qué quería generar Satanás allí? Quería generar la duda, ¿no? Es una de las estrategias más fuertes del diablo, la duda. El pasaje nos relata, digamos, de que Jesús tuvo 40 días sin comida, 40 días de ayuno, ¿no es cierto? Y es notable que un cuerpo que está con tanto tiempo sin alimentos siente hambre. Y acá la versión que hemos leído, que es NTV, dice mucha hambre, ¿no? Reina Valera dice: Jesús tenía hambre. Entonces allí estaba Satanás tocando la parte física de Jesús y buscando este punto débil en el cuerpo de Jesús, en su área humana. Y allí lo desafía a la fase espiritual y le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Satanás sabe que sí, ¿no es cierto? Jesús seguía siendo Dios, seguía siendo, digamos, el Hijo de Dios, seguía teniendo los poderes de Dios. Pero en la fase espiritual Jesús no vino a satisfacer una necesidad física, sino vino a cumplir la voluntad de Dios. Y el desafío es espiritual. Buscaba realmente que Jesús tomara una acción sobrenatural o espiritual lejos de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y este es el desafío espiritual, ¿no es cierto? Y también juega un poco con la primera pregunta: si eres hijo de Dios, ¿no? Fíjense en cómo es las estrategias de Satanás. Pero allí donde Jesús, dentro de esta situación, de esta confrontación que está recibiendo de Satanás,
¿no es cierto? Jesús le dice no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí encontramos la importancia de que la fortaleza en fe no está en lo que vemos, no está en lo que percibimos, sino está en lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que en estos tiempos es cuando más debemos invertir nuestros tiempos, nuestro interés y nuestro amor a la palabra de Dios. 4 maneras sencillas. La palabra de Dios hay que leerla, la palabra de Dios tenemos que estudiarla, la palabra de Dios tenemos que meditarla y la palabra de Dios tenemos que obedecerla. La sabiduría humana viene a través de la razón, o sea, de la mente y el entendimiento. Pero la sabiduría divina viene a través de la revelación. Y esta es la revelación de la palabra de Dios. Cuando vemos nosotros lo que enfrentamos cada día, yo quiero llevarte a una lectura cómo el salmista describe toda esta realidad que nos estamos viviendo hoy. Ya se vivió en los tiempos antiguos, pero ahora es una descripción que quiero compartirte con vos en estos momentos. Allá en el Salmo 36, los versículos 1 al 4, encontramos una descripción de la maldad y sus integrantes. Dice así el Salmo: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón, no tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver lo perversos que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Quedan despiertos por la noche, tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas. No hacen ningún intento de alejarse del mal. ¡Wow! Este es el panorama que nos toca vivir hoy. No voy a hacer un análisis del mismo, yo dejo que vos lo puedas hacer en tu casa, pero fíjate si la descripción que tenemos aquí de la revelación de Dios no es lo que nos toca vivir en nuestro presente. Pero la palabra de Dios no solamente es una revelación mostrándonos la situación y cómo actúan los malos, sino también nos dice cómo actuar en este sistema, en esta situación, porque Satanás maneja la maldad y maneja a las personas para que accionen en la maldad. ¿Cómo tratamos lo malo? ¿Cómo tratamos la maldad? Y aquí quiero que me prestes atención, porque vamos a ver en el Salmo 37, los versículos 1 al 9, y vamos a ver los consejos de Dios, esa revelación de Dios que nos propone a nosotros fortalecer nuestra fe, creer la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios y aprender realmente a ser obedientes a la palabra de Dios. Dice así en el capítulo 37, versículo 1. No te inquietes a causa de los malvados, no te inquietes. Si hay algo que puede inquietar nuestras vidas hoy es todo el panorama que más o menos les he reflejado. No te inquietes. ¿Quién lo dice ¿El presidente, un economista, un pastor? No, lo dice Dios. Dios nos llama en estos tiempos a no inquietarnos a causa de los malvados. Ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Muchas veces miramos el progreso, miramos las cosas que tienen, lo populoso que son y lo que pueden lograr. ¿Saben una cosa? Dice el Señor, no tengas envidia. Porque Él marca un punto que debe tranquilizarnos a nosotros, porque el que va a tratar con esas personas, con el sistema, es el Señor. Pues como la hierba pronto se desvanece, marca un tiempo, como las flores de primavera pronto se marchitan. Palabras de Dios, su tiempo de maldad, su tiempo de acción, tiene sus límites en el calendario de Dios. Y Dios nos lleva a algo más importante. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Bueno, dentro de este cúmulo de maldad, de injusticia, de un sistema social y económico que es perverso, el Señor me dice, confía y haz el bien. Claro, lo que busca el Señor es realmente proponer que el reino de Dios en la vida de sus hijos se maneja de manera diferente y esto se tiene que transportar en nuestros actos y en nuestras conductas. Confía en el Señor y haz el bien. No devolvamos mal por mal. Debemos devolver bien por mal. Esa es la propuesta de Dios.
Entonces, y hay una promesa que se desprende, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¡Wow! Vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¡Qué bueno! Qué bueno saber que Dios me lleva a una dimensión de seguridad. Me lleva a una dimensión de que el que está cuidando mi vida es el Señor. Y que no solamente cuida mi vida, sino que viene una prosperidad, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver del dinero, ni las cosas de este mundo, ni los lujos. Tiene que ver con la paz interior, en una relación con Dios. Y la prosperidad es el resultado de que nuestro bienestar aquí en la tierra es una promesa del Señor. Y eso nos lleva a lo que se dice el Salmo, ¿no? Deleítate en el Señor. Gózate, disfruta, descansa en el Señor. Porque Él va a conocer tus deseos y Él los va a conceder. Muy bien. Encontramos, después dice que Él va a hacer algo más, va a hacer resplandecer tu inocencia como el amanecer. Encontramos muchas acusaciones, encontramos muchas situaciones adversas donde el Evangelio quiere ser pisoteado, ¿no es cierto?, con toda esta ley del aborto y todas estas cosas que se han levantado en estos últimos tiempos. No importa, el que va a hacer resplandecer su presencia, digamos, en nuestras vidas es el Señor. No somos nosotros por nuestra sapiencia. Y la justicia de tu causa brillará como el sol al mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor. Bueno, quédate quieto en la presencia del Señor. Eso es confianza. Eso es saber que yo tengo adelante algo que no es bueno, que no es halagüeño, es algo que desespera, es algo que es un panorama negro. Quédate quieto en la presencia de Dios. Y aquí es lo espiritual. Si nosotros buscamos lo espiritual de Dios, vamos a tener la respuesta que Jesús le dijo a Satanás: no, yo no voy a aceptar tu propuesta porque yo dispongo de los valores de Dios porque estoy en su presencia. Y espera con paciencia que actúe. Dios, ¿le creemos esto? Dios va a actuar. Dios va a tratar con los malvados. Dios va a tratar con la maldad de este mundo. Lo que nos propone el Señor dentro de este sistema de maldad es cómo nosotros reaccionamos. No te inquietes. Y bueno, esto es lo que nos trata el Señor. No te inquietes por la gente que prospera. Así, bueno, mira, Señor, yo te sirvo, yo tengo esto y vivo con lo justo. No te inquietes, porque lo que vos te espera en la eternidad y en los cielos es el precio que pagó Jesucristo con su sangre para que vos disfrutes de las glorias de Dios. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Tengamos en claro esto, porque es la única forma que vamos a poder enfrentar todas estas estrategias del diablo. Ya no sigas enojado. Nos enojamos, sí. Nos enojamos porque la educación de los hijos se cae. Nos enojamos porque no hay trabajo. Nos enojamos porque hay gente que vive bien y no importa de los demás. Nos enojamos por las injusticias. Nos enojamos por las prepotencias. Deja de lado tu ira. Esto cárgalo en la cruz de Cristo. Déjalo al Señor. No pierda los estribos. No te descontrole, porque Satanás busca desestabilizar nuestra fe, busca debilitar nuestra fe, ¿no es cierto? Porque nos lleva a que nuestras emociones se alteren. Cuando nuestra relación con Dios se desvincula, nuestras emociones se alteran porque nos enfocamos en lo que vemos. Pero cuando realmente nuestra confianza está puesta en lo celestial y en el poder de Dios en nuestras vidas, empieza, digamos, la importancia de la estabilidad emocional y nuestras vidas vividas acá con su presencia. Y termina el pasaje donde dice: pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Esta es promesa de Dios, y yo, digamos, ¿qué me lleva a esto? Me lleva a que yo debo mirar la maldad de este mundo a la luz de la eternidad. Yo debo mirar a los malvados a la luz de la eternidad. Los malvados tienen su tiempo antes de la tumba, pero yo lo tengo después de la tumba, en la presencia del Señor. Quiero terminar con la frase que mencioné anteriormente, y allí en el Salmo dice: confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás.
cómo estás hoy, cómo te sientes. El desafío es que todo esto que estamos viviendo, este Goliat, esta montaña, cuando somos fortalecidos en fe, las montañas se van a mover y vamos a estar en victoria como lo hizo David con Goliat. Que el Señor nos acompañe en estos tiempos como pastores, como líderes de iglesias, de transmitir también estas verdades profundas en la experiencia de vencer las problemáticas de esta vida a través de las palabras del Señor. Dios te bendiga.